Listo. Entonces, digamos que frente a la definición hay que tener algo en cuenta. Entonces, se trata siempre de un intento suicida como un acto autolesivo, claramente con la intencionalidad de provocar una muerte, ¿sí? Pero, pues, la excepción de la definición del suicidio es que este acto no resulta finalmente un acto mortal o letal, ¿sí? Frente a que en el suicidio consumado, o pues en el suicidio, solamente la palabra, claramente es un autolesivo que inflige como un resultado la muerte. Es algo muy importante. Digamos que muchas personas podrán tener ideaciones, que en las ideaciones se trata frente al pensamiento, cómo perciben la vida, si está estructurado en una idea de muerte, pero simplemente será una idea. Y ya en la acción, claro, se trata como una conducta o un intento frente cuando ya se ejecuta el suicidio. Entonces, a nivel mundial, pues porque estas son cifras de la OMS, como veíamos a nivel Colombia, se suele presentar más entre personas de 16 a 21 años, acá pues ya ampliando un poco más el rango frente a los 15 y los 34 años. Miren que es supremamente importante porque el intento suicida es 20 veces mayor, según la OMS a nivel mundial, que el suicidio consumado. Entonces, claramente, cuando hay un intento, pues tiene que ser algo de prender las alarmas, de finalmente hablarlo, tratarlo a nivel terapéutico, pues para no llegar a un suicidio consumado, ¿sí? Por eso la importancia del tema. Hay algo acá súper importante, que es la ideación suicida, que se puede presentar como los pensamientos, los planes, en ocasiones pueden estar o no estructurados frente a la situación que está viviendo un adolescente, ¿sí? De saber con qué se va a autoinfligir o finalmente hacer el acto suicida, de saber si se tiene a la mano este tipo de cosas, pues porque acá es donde tenemos que pararlo como papás. Y finalmente acá hay otra definición que es la autoagresión no suicida, que pues se toma como ese acto de violencia sin intencionalidad claramente de la muerte, sino como tratar de resolver un problema, digamos que quemándose un brazo o cortándose un brazo, como el cutting, que me imagino que hemos escuchado ese término, ¿cierto? Pero que finalmente es como el medio de desahogo, por decirlo así, de esa persona, o pues como lo han interpretado muchos autores frente a las dinámicas, sin la intencionalidad del suicidio. Entonces, el suicidio, pues claramente, como lo vemos, es una barrera de acceso a nivel sanitario, por eso es una problemática en salud pública, porque a nivel comunitario, pues muchas personas están muy autorrestringidas, tanto el individuo como las propias familias, de tener en sí una terapia que los pueda ayudar a mirar qué dinámicas o qué situaciones están perturbando el pensamiento de una persona. Porque les comento, hay algo que se llama la psique, ¿sí? Que es como lo que nosotros realmente tenemos constituido, pero esa psique en las personas que tienen de pronto como esa intencionalidad o finalmente que llevan al acto es porque esa psique pues está desmoronada o deconstruida frente a lo que yo pienso, ¿sí? Por un problema que tuve con mis papás, por un problema a nivel escolar, por un problema a nivel laboral, por mi pareja. Entonces, claramente estos tipos de pensamientos no dejan que la psique pues esté constituida, sino que claramente pues cada uno vaya por un lado distinto y que me lleve a pensar en un impulso, ¿sí? Frente al acto que yo realmente quiero cometer, porque uno, pues hablando y en la práctica con las personas, finalmente indica o deduce, en muchas ocasiones, claramente no todas, que el impulso es la que lo va a llevar a hacer este tipo de actos, más que porque sea una ideación clara. Y como hablábamos, finalmente es con la letalidad, o sea, con instrumentos o armas o proporciones que sean como realmente destructivas para la persona. Por ejemplo, la acumulación de eventos también puede llevar a acabar con ese... Con esa constitución psíquica, sí, la acumulación de varias cosas. Entonces, vamos a seguir. Entonces, acá quiero mostrarles unos factores de riesgo para el intento suicida. Claramente, pues es una tabla que sacó el ministerio como una de las rutas donde muestra los factores de riesgo y algunos factores precipitantes agudos que no pueden desencadenar un episodio. Entonces, claramente,
Depende de la literatura donde veamos, el ser mujer o el ser hombre va a ser un factor de riesgo, por lo que les decía, ¿sí? Entonces, en esta literatura que es a nivel colombiano del ministerio, el ser mujer es un factor de riesgo, el ser menor de 30 años, sobre todo en las edades que ya les había mencionado, de 16 a 21 años, es un factor de riesgo, pertenecer a un estrato socioeconómico bajo, pues delimita un factor de riesgo, tener un diagnóstico psiquiátrico, sobre todo dependiendo también de la literatura, ahora vamos a ver que en muchas ocasiones está presente una bipolaridad, pero digamos que acá el ministerio muestra que se tenga una depresión, ya sea leve, moderada o severa, niveles de ansiedad, tener problemas actuales a nivel de pareja, baja satisfacción en los logros, o sea, poca tolerancia a la frustración que se vea, presencias de maltrato verbales e incluso físicas, sobre todo pues estas se dan con las parejas y las violencias que se tengan, la baja cohesión familiar, por eso es que la red de apoyo es supremamente importante y es una de las cosas con las que nosotros más tratamos de trabajar. Sobre todo está en la adolescencia, que es como la percepción de las reglas familiares que no son como, pues son impuestas, y el vivir solo también, pues por ese, sí, como ese acercamiento que se tiene frente a la poca red de apoyo que el paciente tiene cuando vive solo, que son factores precipitantes agudos, claramente una discusión en pareja, una discusión a nivel familiar, en la casa, ¿sí? Que se presente una enfermedad en un miembro de mi familia nueva, o que finalmente haya un duelo, que se haya muerto mi abuela, que se haya muerto mi mamá. Sí, estos son episodios precipitantes que me pueden llegar a generar un episodio o un impulso que me lleve a tener un pensamiento de muerte, finalmente pues hacer un suicidio, para que tengamos en cuenta. Algunos otros factores que tomé pues de la literatura a nivel mundial de la OMS claramente va a ser la separación parental, y esto sobre todo pues en adolescentes y en niños frente a cuando los papás se separan, las historias familiares de suicidio. Entonces supremamente importante cuando ustedes ingresan también al programa, se pregunta frente a si hay alguien más en la familia que ha intentado quitarse la vida o si en algún momento pues alguien lo hizo, ¿sí? Porque pues esto también trae carga genética. No quiere decir que siempre, pues que haya un suicidio en la familia que se llama. ¿Cómo estás? Pues no quiere decir. Sí, no quiere decir que siempre, pero pues es una alta carga que se tiene, los matoneos o pues el famoso bullying, y también el MUI en las empresas frente a los pacientes de nosotros, que también tenemos matoneos a nivel de fábricas o de empresas. Y sobre todo, un factor determinante va a ser el consumo de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Porque hemos visto que el consumo de sustancias psicoactivas, si bien aumenta la dopamina, también la disminuye cuando no hay resolución en esto, y pues el placer va a bajar de manera significativa. En cuanto a los factores protectores, vemos las conexiones. Los factores protectores son esos, digamos que factores que pueden llevarte a no tener un episodio suicida, ¿sí? Como tenemos factores de riesgo de que me precipitan a que yo sí pueda tener un episodio, estos son factores que te alejan, digamos que del episodio suicida. Entonces, el factor protector, tener buenas conexiones los padres en los colegios, frente a si hay matoneos, si no, cómo son las relaciones interpersonales de mi hijo, que los padres claramente estén presentes, por lo menos que haya una red de apoyo presente. Las iglesias y las religiones se ha visto que es una de las cosas que más ata a las personas de pronto como a que no tomen ese tipo de impulsos o ese tipo de ideas, los amigos, las creencias y claramente la capacidad de resolución. Ahora veíamos que uno de los factores de riesgo es esa baja tolerancia a la frustración, y claramente la capacidad de resolución pues me va a llevar a que yo puedo solucionar a pesar de que haya un disgusto con mi pareja, un disgusto en mi casa, y pues puedo afrontar de una manera distinta al impulso frente al suicidio. Entonces, acá, pues, digamos que esto es cuando tenemos alto riesgo, bajo riesgo, moderado riesgo, y se clasifica, pues, de algunas maneras. Igual hay muchas clasificaciones, pero digamos que acá medimos como si es bajo, si es moderado, o si es severo o grave. Entonces, en el bajo riesgo, digamos que
Claramente puede tener una ideación de muerte, esta puede ser esporádica o puede presentarse de manera un poco más recurrente, pero no hay factores de riesgo que me precipiten el suicidio. ¿Como cuáles factores de riesgo? Pues los que ya acabamos de mencionar, ¿sí? Y claramente acá hay una excepción de que los menores de 14 años y los mayores de 75 años no pueden entrar en este grupo. ¿Por qué? Porque los menores de 14 años, ahora vamos a ver que hay algunos que, bueno, después de los 13 y los 14 años se empieza a concebir que es la idea de muerte, ¿sí? Entonces ellos siempre van a ser una población con factor de riesgo por ser fantasiosos y finalmente no saber qué es la muerte o qué hay después de la muerte. Y los mayores de 75 años siempre serán un riesgo severo, también alto, puesto que son personas solas, que ahora vimos un factor de riesgo, ¿sí? Son personas que en ocasiones pueden hacer parasuicidios, ejemplo. Tiene medicamentos de la hipertensión, de la tiroides, de la diabetes, pero deja de tomárselos para poder morirse, ¿sí? Porque pues no quiere continuar con su vida. Entonces siempre ese tipo de población de la mayor y la menor se va a tomar como un factor de riesgo severo. Menores de 14 años y mayores de 75. Por eso es que el riesgo bajo incluye ideación de muerte sin factores de riesgo. El riesgo medio, ya vamos a ver que claramente tiene ideación de muerte, pero al menos tiene un factor de riesgo de los que mencionamos y, claro, excluye a la población de 14 a 75 años. Y en este factor de riesgo ya alto es cualquiera de los siguientes. Entonces, como les decía, menores de 14 años o 75 años siempre, la ideación de manera esporádica con factores de riesgo más de uno claramente, ideaciones suicidas que continúan siendo un riesgo a pesar de que es una advertencia que se hace de manera clara, porque vamos a ver también que es un mito que las personas con suicidio o bueno, con ideaciones de suicidio no avisan. Claramente la idea está repetida de manera constante, ¿sí? Pero a veces pues no nos damos cuenta. Intentos previos que hayan involucrado signos vitales, que es decir, que en un intento previo se haya tomado tantas pastas y que haya terminado en una UCI intubada o que haya terminado sin signos vitales y hayan tenido que hacer reanimación, ¿sí? Eso siempre va a clasificar a un factor de riesgo, pues, grave. Y acá la otra cosa, digamos que existe evidencia que implica que la intencionalidad también de provocar este acto, independientemente de la letalidad con el que se tome, podría ser como unas lesiones autoinfligidas, como veíamos ahora, ¿cierto? Teníamos las lesiones autoinfligidas que no son suicidas, pero que finalmente se repitan mucho, siempre van a ser un factor de riesgo alto para poder llevar un intento suicida. Este es un acróstico que saca también la Organización Panamericana de la Salud, donde envuelve los factores de riesgo y estos son a nivel mundial. Entonces, igual ya los habíamos visto. Digamos que esto también se hace mucho en los hospitales frente a las necesidades que se tienen. Entonces, búsqueda de sustancias psicoactivas o por lo menos búsqueda de tóxicos. Claramente, si el paciente pues, no tiene signos vitales, no está animal, pues finalmente si hacen exámenes a nivel toxicológico, también se va a mirar y indagar si hay abusos sexuales, se debe activar la ruta, pues porque ustedes también conocen, este es uno de los factores precipitantes que me puede llevar a un intento suicida. La letalidad, entonces, con qué lo hizo, si fue con medicamentos. Realmente hay que descartar exámenes a nivel renal hepático que me puedan llevar a intoxicaciones y que la muerte se pueda dar más bien es por esto y no por la cantidad de medicamentos que yo ingerí. La violencia intrafamiliar es algo súper interrogada y se sospecha cuando se ve en un niño menor, digamos que signos de maltrato familiar, ¿sí? Morados que aparezcan de la nada o finalmente raspados o correazos, pues porque normalmente esto puede llegar a pasar sin que el niño me lo diga, pero yo simplemente con el hecho de verlo, pues ya sé que es un factor de riesgo. El embarazo también por la capacidad de afrontamiento y resolución frente al estar gestando. Ser víctimas de matoneo, que también ya los habíamos visto. El Internet, no lo habíamos mencionado, es una de las cosas más importantes, sobre todo en los adolescentes, por el ciberbullying que pueden otorgar los compañeros en ellos, ¿sí? Con redes sociales relativos, digamos, que puedan decir o llevar a conductas que el menor no quiera hacer, la depresión y la ansiedad, que era lo que ya habíamos visto. Acá también tenemos otra escala, una escala
pues que se usa en los Estados Unidos, y pues empieza también por el sexo, lo que yo les decía, digamos, para acá, para Colombia es un factor de riesgo ser mujer, pero miren que para Estados Unidos es un factor de riesgo ser hombre. Y por lo que hablábamos, de que en los hombres es mucho más prevalente el suicidio y en las mujeres es mucho más prevalente el intento suicidio, ¿sí? La edad, miren que ellos la ponen mucho más amplia, de los 19 a los 45 años, tener síntomas como pues tener trastornos de depresión, intentos suicidios previos. Acá ellos no lo usan como un consumo de sustancias psicoactivas, sino que lo usan como un consumo de alcohol lentamente. ¿Qué hace el alcohol? Claramente deprime el sistema nervioso central, lo que lleva a una persona que está en un episodio depresivo a estar mucho más triste y finalmente a tomar una decisión que no es consciente frente a las necesidades que tenga. Que tengan de pronto el bajo soporte o más que todo la poca red de apoyo presente, que es supremamente importante, que haya un plan de organización frente al suicidio, lo que yo les decía muchas veces, y por eso es que nosotros en ocasiones debemos remitir, porque nos dicen, claro, yo he pensado en la muerte, yo empiezo a indagar, bueno, ya has pensado en la muerte, ¿cómo piensas hacerlo? No, es que voy a matarme con una pistola que tengo en la casa, y en la casa si hay pistolas, como hay pistolas. No, es que mi papá es policía y yo sé dónde la guardo. ¿Sí? Entonces, como que indagar si el escenario realmente sí es, porque me puede decir que él tiene la pistola, pero finalmente no la tiene, o que sí sea un desencadenante, que el papá sí llegue a ser policía y que sí haya alarma letal, entonces eso tiene que ser un factor de riesgo y prender unas alarmas frente a nosotros. Las inestabilidades frente a las parejas, y ya vamos a ver frente a las causas que las enfermedades somáticas o finalmente todo tipo de enfermedades pues me va a llevar a tener un factor de riesgo. Y vamos a ver ahora el porcentaje que es cuando se intentan suicidar por una enfermedad de base concomitante. Entonces, miren, como vemos, de 0 a 2 puntos de los 10 que tocamos ahí, tiene que ser un seguimiento ambulatorio, pero finalmente pues un seguimiento constante. De 3 a 4 puntos se hace un seguimiento más pues intensivo y se considera también internación de ser necesario frente a los factores de riesgo que se tengan. De 5 a 6 puntos debe internarse y de 7 a 6 pues claramente también por el riesgo de muerte inminente que puede tener el ser humano pues con los que yo me estoy enfrentando. Entonces acá las causas. Lo que les hablaba, el 50% o el 49% en Colombia van a ser de los trastornos psiquiátricos o finalmente de los episodios que puedan llegar a presentarse. Acá hablamos de trastornos bipolares, ¿sí? Por la ambivalencia del ánimo cambiante frente a sí y frente a no. Frente a las esquizofrenias también, que es un trastorno psicótico, entonces, claro, pues en la esquizofrenia, no sé si de pronto sepan, yo acá les retroalimento, puede tenerse como delirios y además alucinaciones, o sea, alteraciones en la sensopercepción. Aquí se escuchan voces, aquí se pueden ver cosas, ¿sí? Y no necesariamente bajo el efecto de una sustancia, sino por una patología que ya está diagnosticada. Entonces, claro, estas voces o estas creencias nos hacen fijar en que de pronto no sirven para nada, en que no son buenos, y que estas voces lleven a que la convivencia con la voz y la persona sea tan difícil que finalmente pues, lleguen a matarse, ¿sí? Los trastornos de personalidad límite, sobre todo, y los trastornos antisociales son personas que pueden tener un riesgo frente a los diagnósticos que se puedan tener a nivel mental. Y miren que los trastornos médicos ocupan cerca de un 20% para el riesgo del intento suicida. Entonces, claramente es una quinta parte, sigue siendo muy alto. ¿Y cuáles pueden ser esos factores o trastornos médicos precipitantes? Un cáncer, un VIH, una esclerosis múltiple, ¿sí? Un trauma a nivel craneoencefálico o a nivel raquimedular, parapléjico, cuadrapléjico, porque finalmente digamos que son personas que ya no ven un sentido claro y pues suelen hacerse daño.
Vemos también que frente a las causas hay experiencias traumáticas durante la infancia y por esto tan importante la psicoterapia en particular, pues porque incluyen abusos físicos o abusos sexuales frente a la persona y pues son cosas que finalmente no dejan proseguir. El consumo de alcohol, que como ya lo dijimos puede agravar la depresión, y el aislamiento social, pues, que también es importante y sobre todo en mayores de edad, como lo mencionábamos. Entonces, siempre para el mensaje, o sea, para mirar si hay un riesgo o no, van a haber tres escenarios, ¿sí? Uno, que es la persona sobreviviente, es decir, el que ya hizo un acto suicida, pero que finalmente pues no llegó al suicidio, el intento actual que se tiene, o sea, el que intentó suicidarse, y consultar por ideaciones presentes en los pensamientos frente a querer morir o un plan estructurado de muerte, ¿sí? Nosotros siempre, pues, y digamos que eso también se trabaja mucho en el servicio de urgencias, se van a mandar pues los exámenes pertinentes si hay alguna enfermedad somática o patológica dentro de lo que cabe. Claramente mirar algunos factores de riesgo, mirar pues, la intencionalidad frente a si es lo que realmente quiere o fue finalmente bajo un impulso y bajo todas las conductas agudas que se vivieron. ¿Qué método usa cuando la persona intenta pues quitarse la vida? Claramente los menores de 12 años tienen un contexto completamente diferente, ya se los voy a mostrar incluso para los adolescentes y los niños, pues para que lo tengamos en cuenta frente a que hay alguien que está mostrando indicios en mi casa, claro, yo cómo llego a esa persona, ¿sí? Hace menor que realmente lo tiene, y pues evaluar cuál es la red familiar y finalmente la red de apoyo que esta persona tiene frente a la importancia de cumplir. Entonces, algo que se tiene que hacer siempre, y como tamizo, desde lo más superficial a lo más profundo. Entonces, claro, frente a un adulto, pues va a ser mucho más fácil hablar con ese adulto frente a cuál fue su intencionalidad, si realmente quería morir o fue por impulso y por todos los concomitantes que desencadenaron esto. Pero en los niños sí se trabaja frente al, digamos que a las interacciones que tuvo en el colegio, a cuál es su clase favorita, cómo es la red y los amigos a nivel social para poder llegar finalmente al fondo de esto, la concepción vital de qué es la vida frente a los adolescentes y a los niños, ya vamos a ver esta parte, la ideación de muerte, si realmente era una ideación o es mejor estar muerto para yo no tener que afrontar esto, y cuál es el plan estructurado que se tiene. Entonces, frente al concepto de muerte, digamos que de los 0 a los 2 años yo soy un lactante, ¿cierto? Yo me podré tener conciencia de que es la muerte. Cuando yo ya paso en una edad de 2 a 6 años, digamos que todavía no entiendo qué es la muerte y un familiar mío puede morir y puede morir por X o Y cosas, y el niño finalmente se pregunta dónde está papá, porque no ha vuelto papá, y la mamá le dice no, en el cielo. Entonces, claro, en el cielo, pero me empieza a hacer muchas preguntas, en el cielo hay baño, en el cielo también se come, ¿sí? Entonces claramente un niño de 2 a 6 años pues no tendrá claro qué es la muerte ni para dónde se va su padre, porque si le dice que no hay baño, si le dice que sí hay baño, al niño le va a dar miedo entrar al baño en muchas ocasiones, porque no sabrá si cuando entre, pues encuentre la muerte, sin saber qué es la muerte, ¿sí? Entonces, digamos que ellos no tienen una idea clara, ni siquiera saben que es irreversible la muerte, por lo que preguntan de manera constante dónde está esa persona, a pesar de la mamá ya había explicado de una manera, pues, claramente didáctica frente a sus creencias, ¿sí? Él es muy fantasioso, claramente él va a pensar que puede volver, que puede, pues, resignificar nuevamente estar en un espacio con él, pero a medida que va creciendo a los 6 a los 12 años, ya saben que la muerte es un tema de algo que es irreversible. Sin embargo, morir para ellos no es tan significativo porque a pesar de saber que es irreversible, pues no son muy conscientes a dónde se van, ¿sí? Frente a lo que ya hemos construido como mundo psíquico. Y muchas veces, digamos que los niños, por eso, pues bueno, acá están mayores de 12 años, pero normalmente menores de 14 años, pues por eso es que clasifican en esos factores de riesgo, porque muchas veces estas personas no comprenden cómo solucionar un problema, ¿sí? Y por no solucionar un problema, pues por saber que es irreversible, es decir, que el problema se va a acabar en algún momento, pues prefieren tomar el camino de la muerte, por lo menos intentarlo, sin ser muy conscientes de la intencionalidad de qué es la muerte.
¿sí? Entonces, este tipo de cosas nos tiene que prender las alarmas frente a cómo resoluciona o cómo soluciona un niño un problema, qué es lo que realmente siente, que uno lo deja seguir y pues darle estrategias y herramientas para el afrontamiento, porque como vimos es uno de los factores de riesgo. Y ya los mayores de 12, pues incluso hasta los 14 años, porque a los 13 se deja de ser fantasioso, pues ya podremos pensar y tamizar, o por lo menos llegarle como un adulto, ¿sí? Pues empezarle a hablar obviamente de qué es la muerte, de cuál fue su intencionalidad, de cuál es el problema que lo abruma, pues ya vamos a ver cómo se maneja. Digamos que las dificultades que se tienen en los niños menores de 12 años, pues son las señales de advertencia que son tan pocas. Finalmente ellos, pues en ocasiones, pero no siempre, no entran a hacerse daño, o sea, los intentos autolíticos que en un adolescente me podía hablar más de una idea, pues en ellos no. Entonces esto va a dificultar la evaluación. Claramente van a haber menos eventos precipitantes, ¿sí? Y es importante que la valoración de todos los niños pues se tenga una compañía de los adultos y claramente pues del niño solo para tratar de indagar la alteración en el comportamiento. Siempre que un niño tiene alguna patología mental, pues como decíamos, como es el 50% de la población los que pueden llegar a hacer un intento, pues hay que estar muy pendientes, ¿sí? Igualmente se realiza un tamizaje si ustedes tienen la duda por un llanto fácil de manera constante que hace el niño pues, todos los días o de manera recurrente, porque se encierra, porque se aísla, porque puedan sospechar de un abuso sexual, ¿sí? Porque pues esto es evidente en muchas ocasiones, sino que uno como padre pues puede no notarlo, o como familiar, así sea el primo, el sobrino, nieto, lo que sea, digamos que si tienen alguna duda, igual es mejor tamizar frente a pues no cometer un intento sin finalidad. Entonces, en las entrevistas, digamos, que se tienen con los niños, claramente hay que verificar que él entienda lo que se está haciendo, hay que hacerle preguntas cortas, lenguaje que no sea tan complejo para él, mirar qué tipo de emociones tienen. Entonces, digamos, con este tipo de emociones se trata de, no sé si ustedes han visto, creo que en la terapia pasada les hablaron de la película Intensamente, ¿cierto? Entonces, como mostrarle, mira, este es el tipo de ira, este es el tipo de felicidad, tú qué sentías, con cuál muñeco te identificas, para que ustedes también puedan hacer en casa pues un tamizaje correcto frente a un niño que es mucho más difícil de tamizar. Lo que decíamos, desde lo más superficial a lo más profundo, vamos a tratar de ver como todo a nivel global e ir desmenuzando, por decirlo así, para poder tener una nueva compañía, llegarles y mostrarles realmente qué es el concepto de muerte, a pesar de ser fantasioso, y otras técnicas, digamos que también con personas que tengan dificultades a nivel cognitivas o deterioros de su estado mental, pues podríamos jugar con ellos, dibujarles y hacer otro tipo como de terapia, o por lo menos de tamizar frente a mirar el riesgo. Entonces, estos son siempre los 10 pasos que se llevan para el servicio de urgencias, pero claramente, pues, sí, este está más encaminado hacia un adolescente, pero pues igual es hacia todos. Evaluar si tiene riesgo o no, evaluar el estado mental y sobre todo en el estado mental es frente al juicio y al raciocinio que tenga y las ideas o pensamientos. Claramente siempre involucrar cuando yo me vaya remitido, cuando vaya a un servicio de urgencias a mi red de apoyo. Hay que psicoeducar al padre o a los familiares frente al diagnóstico o a la condición suicida. Claramente, si yo tengo un riesgo o un intento suicida, pues sí o sí debo ser remitido para hospitalización mientras disminuye como ese pensamiento o ese impulso que actúe. Tengo que considerar, pues ya como médico, como psiquiatra, una medicación de ser necesario pues, para el paciente, para tratar de tranquilizar y finalmente de disminuir como su riesgo. Y claramente a nivel psicosocial y psicoterapéutico, pues iniciar una terapia, ¿sí? Plantear cuál es el estado mental del paciente y hacer algunas revisiones frente no solo a él, sino pues frente a la familia de las dinámicas que se estén ejecutando y llevando a cabo. Entonces, acá frente a la prevención de todo este suicidio, entonces es importante que miremos que un suicidio finalmente, a pesar de que una persona lo haya intentado, será un golpe difícil pues para un familiar, ¿cierto? Nosotros jamás estaremos preparados para la muerte. Es como cuando un familiar finalmente está en un estado de cáncer terminal o cuidados paliativos, pues jamás estaremos preparados a pesar de venirnos
pues experimentando esto. Y más allá frente a un suicidio, pues por lo que son personas jóvenes que finalmente en ocasiones pues pueden tener una vida, pero que no saben cómo manejar esto. Algo súper importante para la prevención son los cambios en los comportamientos frente al estado de ánimo, cambios en la energía, las dinámicas, cómo las llevan, no quererse levantar de la cama, no querer hacer lo que antes hacía, finalmente los niños no querer ir al colegio, tener comportamientos entonces totalmente deshabituados de lo habitual, ¿sí? Digamos que esta es una de las maneras más racionales que vemos para la prevención del suicidio. Otra de las cosas importantes es el consumo de sustancias psicoactivas que pueden traer consigo la alteración tanto en el estado emocional como en el estado neuroperceptivo. Como lo hablábamos claramente, digamos que las personas con alucinaciones, claro, pertenecerán a un grupo de esquizofrenia de manera constante si no están bajo consumo, pero si están bajo consumo, pues claramente es un episodio psicótico producido o inducido por el consumo. Entonces, en este momento, pues podrá llegar una voz a decirme que me mate o que me haga daño, que le haga daño a otra persona y pues generar algo que realmente no queremos, ¿sí? Entonces, siempre tengan en cuenta el comportamiento de la persona frente a la prevención que se está haciendo. Algo importante y por lo que muchas veces no vemos mucha información es el contagio del suicidio. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando una persona de pronto empieza a suicidarse o a quitarse la vida, no esporádicamente, sino más allá de lo que uno pensaría, y en especialmente los adolescentes por la vulnerabilidad al contagio y a la aceptación, normalmente suelen seguir estas pautas y estas dinámicas. Entonces ustedes van a ver que, claro, pucha, Caldas es el tercer departamento con más suicidios, pero no es que nosotros veamos un suicidio diario, ¿cierto? Pues sabemos de una persona que intentó, de un suicidio que se produjo, que se propició, pero no sabemos como de noticias claramente, pues de manera constante. Sin embargo, esto no se muestra a la población, por este tipo de riesgos, porque si una persona intentó suicidarse, finalmente yo tengo un plano, yo tengo unas ideas estructuradas, pues yo voy a empezar a replicar las ideas y finalmente el intento que la otra persona hizo, ¿sí? Entonces, claro, esto se intenta ocultar mucho, pero pues es importante que sí lo tengamos en cuenta frente a la tamización y el riesgo que se tiene, no solo pues de los que nos rodean, sino también de nuestros hijos y finalmente de nuestra familia, ¿sí? Entonces, esto es algo que sí no se muestra, pero es por ese contagio que se tiene de manera constante frente a tener un impacto positivo, pero en las personas que tengan el pensamiento, ¿sí? Imagínense que sea un contagio del suicidio en un 5%, entonces igual sigue siendo muy alto, porque claramente cuántas personas de 733.000 personas que se quitan la vida, el 5% es, y el 5% es por el contagio del suicidio. Entonces realmente pues es alarmante y es importante. Frente al manejo y nosotros como padres y finalmente, digamos, como redes de apoyo, ¿qué es lo que mejor podemos hacer? Escuchar a la persona, ¿sí? Y escuchar sin un juicio de realidad, porque claro, nosotros tenemos percepciones muy distintas frente a las narraciones que puede hacer una persona. Entonces, en ocasiones incluso hacemos como juicios frente al pensamiento. Ay, eso es una bobada, ay, eso no es por lo que usted debe llorar o sufrir, pero finalmente yo no sé qué es lo que el otro esté sufriendo, yo no sé qué es lo que el otro esté viviendo. Entonces, escuchar de una manera empática nos va a llevar un poco más a entender las crisis, ¿cierto?, que la persona pues, puede llegar a tener. Otra de las cosas... Es que yo creo que, por ejemplo, en mi caso, siempre les siento muchas fuertes. Y la crítica se le viene a uno por todo lado. Entonces uno, por ejemplo, o es un buen hombre, que yo lo he intentado y es en ese proceso, es que a uno siente que todo el mundo está bien, sí. Que usted no tiene apoyo, con usted no le importa, que no tiene un propósito de vida, que usted no tiene ganas de hacer nada, y la decisión es no. Entonces usted le cuenta eso a alguien, que vamos, usted está llamando la atención, usted simplemente se queja mucho, usted simplemente, y eso pasa con el verdad. O sea, porque
el aumento, por ejemplo, de las mujeres, trabajamos el hecho de la comunicación, porque es que las mujeres se pueden deprimir más, pero los hombres son más del acto. Entonces, si yo, por ejemplo, pienso en el suicidio de una mujer, por ejemplo, yo una relación, se va a poner esposa, o una novia, se va a poner amiga, tal. Uno por ser macho, ni siquiera discute. Culturalmente, como yo soy el hombre, no podemos Simplemente- tengo que guardar. Exacto, entonces veré con usted, me super deprimí, pero usted no se puede dar cuenta y voy a ir del puente de Olivar si me tiene. Una mujer va, llama a la amiga, llama a la vecina, llama a tal cosa, vea, pasó esto, tal. Un hombre no te escucha eso. O usted le dice a su papá y lo primero que hace es pegarle una pena. Y precisamente por esto, pues, se debe hablar de este tipo de cosas, ¿cierto? De que la escucha debe ser a nivel asertiva frente a las decisiones y a los pensamientos que está teniendo la otra persona. Otra de las cosas para saber el manejo son los factores de riesgo que, claro, me van a precipitar a, pues, pucha, esta persona está en riesgo, yo tengo que hacer algo a nivel psicoterapéutico o a nivel psicofarmacológico, pues entonces buscar por mi aprecio psicólogo, buscar un psiquiatra o finalmente pues un médico que me pueda llevar como a esclarecer cuáles serían los factores de riesgo. Los síntomas de afección en salud mental, entonces como veíamos, como es tan prevalente, que es la mitad de la población del suicidio, entonces claro, tengo que tener un control de este tipo de personitas que de pronto han tenido episodios o han tenido trastornos frente a que esto no vaya pues, a proceder a un intento, ¿sí? Tratamiento pues tanto a nivel mental como a nivel somático y patológico de lo que hablábamos, que sepamos que tenemos un buen tratamiento establecido, las relaciones personales y familiares, mirar cómo se desarrollan las mismas y claramente pues empezar a tomar frente a la angustia y a lo que me produce la frustración, pues la planificación de lo que yo puedo hacer, de lo que soy capaz, de discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Digamos que por parte de los médicos y cuando la persona puede salir en el alta posterior, o sea, salir de la clínica psiquiátrica, pues es importante que este tipo de pensamientos, ¿cierto? De pensamientos a nivel suicida o depresivo, otros síntomas de angustia que también, pues, como que encaminan a la ansiedad, sean rutinarios frente a los padres. Entonces, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Ha cambiado tu estado de ánimo? Sí, como proporcionar esas herramientas empáticas frente a la comunicación también con mis hijos. Y claramente garantizar, siempre que salen de una hospitalización, que se den las intervenciones a nivel, pues, psicológico y asimismo el asesoramiento a nivel psicosocial, no solo con el colegio, sino también con los padres de lo que está pasando, pues, la persona. Y por último, pues digamos que frente al manejo ya intrahospitalario se ve mucho que pues frente a las crisis y a los accesos de que se tienen pues a nivel acá en Colombia sea más alterado, que uno pueda ingresar, pero siempre que se tiene una crisis pues se debe hospitalizar, claramente hasta que los pensamientos no sean eliminados, hasta que digamos que de manera ambulatoria yo ya pueda estar más estrechamente conectado con la realidad, pues no debería manejar una salida, entonces pues es importante también que cuando uno vaya a hacer la visita de pronto a un familiar o a su hijo, pues también certifique que esto no va a volver a pasar. Entonces acá ya para terminar yo les traigo unas imágenes para mostrarles que hay muchísimos mitos sobre el suicidio y que por eso pues el día de hoy decidimos hablar frente a esto. Entonces uno de los mitos es quienes hablan de suicidio no tienen la intencionalidad de cometerlo, ¿sí? Claramente muchísimas personas, alrededor del 70%, sí han expresado ideas, sí han expresado conductas o finalmente están ancladas a un trastorno pues mental que puedan sugerir que yo necesito apoyo, pero que la otra persona no se haya dado cuenta de esa necesidad, ¿sí? Entonces, supremamente importante, esto es una creencia muy falsa porque, pues, sí tendrán la intención de cometerlo, ¿cierto? Frente de pronto a la impulsividad que se pueda presentar. Otro mito del que se habla es que el suicida está decidido a morir y como vimos, pues claramente no está decidido a morir, puede ser más frente al impulso que se tuvo, que quiera morir o quiera pues solucionar las cosas a él de esta manera, pero finalmente no es que esté decidido a morir, incluso miren que en la psicoterapia
pues ustedes veían, según la OMS, que el 20, pues, o sea, se daban 20 intentos suicidas frente a un suicidio consumado realmente. Entonces, claro, miren que todas estas ideas de 19 personas empiezan a desmontarse y empiezan a desaparecer frente a todos los precipitantes y las angustias que han tenido por los factores que se tienen, por las relaciones interpersonales. Entonces, pues, es importante claramente que este mito es falso. Frente a otro mito que se tiene es que la mayoría de los suicidios suceden repentinamente, sin advertencia previa. Como veíamos, muchas de las personas ya han hecho intentos, el solo hecho de hacer un intento me clasifican un factor de riesgo alto, entonces no es que sucedan de manera repentina. Obvio, pues cierto, hay unos que se presentan sin advertencias y pues que no nos damos cuenta de que finalmente pasan, pero normalmente sí tienen advertencias previas que muchas veces obviamos por la falta de conocimiento que tenemos ante este tema. Yo creo que pena contigo, pero yo creo que, por ejemplo, la primera, la prevencionalidad con el relacionado a la negación de la gente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno, supongamos, yo, por ejemplo, me quito la vida y lo primero que además siempre los amigos tan raro como Netflix. Pero ¿por qué no buscar ayuda? Pero usted no que le van a decir, él vino 5 veces a tocar acá llorando a decir algo, entonces hablaron la puerta. O los mismos papás. Ve, tan raro, mi hijo se quitó la vida y llorando en el funeral y se siente súper mal. Pero no es que mantenga escuchando cerrado, que no salía con nadie, no, es que eso era normal en la adolescencia. Minimizando, sí. Y entonces todos esos casos es la negación y a veces termina peor la persona, porque siempre, o sea, se busca la ayuda y no la encuentra, pero cuando pasa las cosas los tenemos que repetir del por qué no dice, por qué dejé de hacer o por qué tal cosa. Eso no entendí. Sí, por eso es importante conocer todo esto, muchas veces es desconocimiento. Si la gente conoce cuáles son los factores de riesgo, simplemente se identifica uno que se actúa, porque simplemente no sabe, nos amenaza a ella. Yo he escuchado a personas que, no, es que este fulano que está subido en un frente, eso está haciendo puro escándalo, porque se quisiera matar de lo que ha hecho. Entonces, desconocimiento de comentarios que hace. No, Y digamos que es importante que hablar del suicidio, perdóname Alex, es una mala idea y puede interpretarse como un estímulo. Finalmente, la idea de acá no es estimularlos, ¿sí? Sino realmente mostrarles que hay factores de riesgo y que hay factores precipitantes, que una u otra cosa puede desencadenar un intento, entonces que es importante tenerlo. el tabú que estemos allá, tenemos allá. No hablamos de sexualidad ni métodos de planificación, porque es mandar a Exactamente. y decir, hay que formar, hablar de esto. Ahora, en cambio, la negación de la familia. Hay muchos jóvenes que no saben que, por ejemplo, el tío se suicidió porque sus papás no le contaron. Porque eso es en la familia. Entonces, cuando usted llama a un psicólogo, tiene que esperar a hablar hasta con el abuelo de quién sabe quién, para que le cuenten al psicólogo. Venga, pero su hijo va a ir a consultar, nunca dijo que su tío se había suicidado. No, es que no sabía. Sí. Y es todas esas cosas. No es que eso en la familia es un veto. Y los últimos ejemplos que traigo acá es que solo las personas con trastornos mentales se suicidan. Claramente que vimos que si bien la mitad pues pueden llevar a tener trastornos o incluso solo episodios depresivos y ansiosos, pues también hay otro tipo de componentes que me van a llevar al suicidio, ¿sí? Y quienes hayan sido suicidas alguna vez nunca dejarán de serlo. Claramente vimos que la posibilidad sí se reduce de manera significativa frente a un intento a múltiples intentos, o pues finalmente llegar al suicidio consumado. Lo importante pues que tengamos en cuenta que el 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio y pues que finalmente tratemos de hablar de este tema y de que no nos dé miedo pues este tipo de cosas. Acá yo siempre traigo películas como pues para recomendarles, para que se vean. Digamos que esta película Kate es muy buena. Se trata de una persona que tiene una depresión finalmente por un divorcio en el matrimonio, va a grupos de apoyo y sí, va a grupos de apoyo
pues para intentar como sacar esta depresión que tiene, porque claramente tiene ideas pues autolesivas, tiene un plan estructurado de muerte. Estos grupos de apoyo finalmente se suicidan, la persona con la que ella más tenía contacto. Y pues también el grupo de apoyo, y finalmente ella indaga frente al suicidio de la persona, de por qué lo hizo, de cómo lo hizo, de qué era lo que le estaba pasando detrás, de que solo lo mencionaba en el grupo, y se da cuenta de que hay muchas más razones para vivir y pues para no volverlo a cometer y seguir como finalmente en este mismo ámbito, ¿sí? Y esta otra, Skin of the Funny Story, es una película donde un niño de 16 años intenta un suicidio por una depresión, era un diagnóstico que ya traía desde la infancia, finalmente lo internan pues por el riesgo que tenía, y no hay un pabellón de solo niños, entonces le toca estar con los adultos. Y con los adultos también se da cuenta de que, claro, hay otro tipo de personas con trastornos mentales, pero empieza a ver la vida de una manera muy distinta y pues significa posiblemente como su intento. Entonces también se da cuenta de que apenas sale del hospital, pues finalmente hay muchas cosas más por las que debe luchar. Entonces, pues son ideas que si bien tienen la ideación, finalmente no terminan en. Y eso es lo que yo le quisiera mostrar a los pacientes. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿No? Claro. Hay un tiro para una pregunta.